www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Los compromisos que por ley tiene de capitalizar el banco, el gobierno, con el déficit operativo de pago de certificados financieros del Banco Central. No son cosas iguales, como él dice. El Estado Dominicano está obligado a pagarle, a capitalizar el Banco Central. Eso es una partida. Y otra partida, diferente a eso, es lo que le cuesta al Banco Central tener un stock de más de 220.000, 240.000 millones, los intereses que paga de esos certificados. Correcto. Y eso lo aclaró el Banco Central ayer en una nota. Yo quería referirme, porque con respecto a eso y a lo que dijo mi amigo Víctor, que busquen en el discurso donde Leonel Fernández dijo que le había dado 49.000 millones al Banco Central. Eso es mentira. No, obviamente, si un periodista te pregunta, dice lo de Leonel Fernández que usted le entregaron 49.000 millones de pesos, es lógico que el gobernador del Banco Central diga, no, lo que yo he recibido es 11.000 millones. No, y dice la nota que Leonel Fernández, atribuida al Banco Central, que está escrita, se habrá referido a otra partida en una proyección del déficit, porque lo más importante de esto, el mismo señor Rodríguez me da la razón cuando dice que el déficit que Leonel explicó de 187.000 va a terminar en 30.000 millones menos. Lo que te indica es que estamos haciendo proyecciones. No hay un dato concreto del cierre porque el año no ha terminado. Correcto, pero tú proyectas, Vinicio, ya con octubre es muy fácil, ya al cierre de octubre es muy fácil hacer proyecciones porque tú incluso lo puedes hacer hasta lineal. Noviembre y diciembre es muy fácil para cualquier... Entonces yo te voy a hacer una pregunta, Iván. Entonces Leonel no debió de defenderse de un déficit de 187.000, como dice su partido, debió de defenderse de un déficit de 150.000. De 155.000. Entonces eso va en favor del mismo Leonel Fernández, en contra de la posición de... Pero perdónenme, va a tener un costo político muy grande para el gobierno y para el partido de la Federación Dominicana. Entonces tú porque ya lo han dicho, le han metido en la mente al país, y eso está fijado ya a nivel mundial de 187.000 millones. Pero eso es una acusación falsa contra Leonel, entonces, Iván. Tú me estás dando la razón. Pero tú sabes cuál es el problema. Que contra Leonel, entonces, se ha fabricado un número falso. Se ha fabricado un número falso, eso yo lo dije, yo escribí. Y tú bueno, pero entonces perdónenme los dos. Está hablando, Iván, Vinicio, de lo que es su responsabilidad como gobierno central. Vinicio, pero perdón, Iván. Vinicio, perdónenme los dos un minuto. Vinicito, dos cosas. Lo primero, no es Iván que se ha inventado o que ha decidido sacar a la luz pública una contradicción entre dos cifras. Es el propio gobernador del Banco Central que dice: no, yo solamente he recibido 11.000 millones. Y la parte del discurso, Vinicio, Leonel no dijo textualmente al Banco Central se le entregaron tanto, pero en su discurso, y tú estuviste presente como una de las principales figuras apoyando al presidente, recordarás que él dijo: al Banco Central se le deben 25.000 millones de la capitalización más los 24.000 millones del déficit operativo. Es lo que suman los 49.000 millones. O sea, de ahí es que se deduce, no es un invento de la prensa. La contradicción de los números sale ante el aclarando del gobernador del Banco Central. Y número dos, Iván Rodríguez es uno de los economistas con la mente mejor amueblada que tiene este país y que independientemente de sus simpatías partidarias, siempre utiliza las estadísticas conforme a cifras oficiales y tal y como él te dice, él tiene en sus manos los estados financieros del Banco Central. Vamos a escuchar a Vinicito. Adelante, Vinicito. Pero, Julio, déjame dar un momentito, Iván. Lo que yo estoy diciendo. Sí. Leonel Fernández no dijo que la base sobre la cual se le hizo la pregunta a Valdés es falsa. Lo de los periodistas. Leonel no dijo, yo le di 49.000 millones al Banco Central. Leonel está proyectando que todas las partidas del capítulo Banco Central, que incluye la capitalización, mal pago de los intereses, se proyecta que terminará en 49.000 millones.
Eso Lo no que es verdad, pasa, si yo te pregunto a ti Vinicito, sobre no es algo cierto. falso, sobre una base falsa, la respuesta obviamente iba a ser la que dio Valdés en cuanto a lo que él ha recibido, pero eso no fue lo que Leonel dijo, por eso no es contradictorio lo que dijo Valdés con lo que dijo Leonel, como explica Eury. Vamos a escuchar Y no a Iván. es cierto. Julio. Sí, adelante, Iván. Sí, Un momentito, déjame Vinicito. concluir para que Adelante, ustedes Iván, puedan hacer concluye, su sí. programa. Mira, Sí. bueno, insisto, que Vinicito que se dedique a lo que él sabe, criminología, derecho penal, y antes de vender chimichurri, que me recuerdo que lo hacía muy bueno ahí en la Gran No, Ley. Iván, pero así no, Iván. Eh, no, A espérate. mucho orgullo. Mira, A mucho Vinicito, orgullo, déjame decirte, Iván, óyeme, yo estaba en el colegio cuando salí y mi primer Exacto. negocio ciertamente fue tener un chimichurri y no me avergüenzo, todo lo contrario. Sí, lo recuerdo perfectamente. Porque Ahora lo que se ha aplicado es que yo he dicho que tú estás al servicio del PPH No, y estás no, manipulando no. Yo para una causa política. Óyeme, Vinicito, desvincúlame de actividades partidarias. Sí, Vinicito, tengo que hablar contigo, Vinicito. Fui profesor No digas de eso otra contabilidad vez. pública, 18 años, así como tu papá, era un excelente académico. Yo fui un profesor universitario de ahí. Yo no te discuto eso, Iván. Yo no discuto eso. Lo que no se puede usar, decir que la capitalización, que la obligación de capitalizar del gobierno es igual al déficit anual de pago de los certificados del Banco Central. Eso es un disparate, Iván. Pero oye lo que pasa, Vinicio. No Tú le digas tienes en un estado de ganancia y pérdida, que ustedes lo tienen que hacer cada vez que van a hacer sus declaraciones juradas de impuesto interno. Tú tienes ingresos y gastos. Dentro de los ingresos del Banco Central, Vinicito, se lee el registra Bibi. lo que el Lee el gobierno Bibi. le transfiere por la ley de recapitalización. Iván, pero ahí es que está tu Entonces, confusión, ahí es que está tu confusión, óyeme, óyeme, la ley de capitalización, pero déjame la ley hablar de a mí ahora, capitalización es Vinicito. una cosa, Pero déjame y hablar a los mí. gastos anuales por el pago de los certificados. No, Bueno, señores, pero no lo cierren. No, es que le digo disparates a Iván. vamos a Pero hay que permitir, ponerle uno vamos a a darle un uno. minuto a cada uno para que Vinicito, concluyan. lee el Bibi, Vinicito. Vamos a darle Espérate. un minuto a cada uno para que Vinicito, concluyan. deja que Iván termine su idea para que entonces tú termines la tuya, ¿ok? Y lee el Bibi, Vinicio. El Banco Central, para alimentar su actividad operacional, como yo te leí, recibe ingresos. Uno de los componentes más fuertes de los ingresos que recibe es lo que el gobierno transfiere por mandato de la ley, que si usted se la busca, usted verá que desde el 2007 hasta el 2016, en que debe eliminarse el stock de certificado, el banco va transfiriendo un porcentaje del Producto Interno Bruto, y este año el porcentaje del Producto Interno Bruto es un 1%. ¿Qué resulta? Que en la parte de los costos, usted tiene que imputar lo que usted paga por concepto de los certificados que usted tiene. Y cuando usted netea todos esos ingresos más todos esos costos, le da una pérdida operacional que no es déficit clasificable. Ahora, finalmente, déjame explicar lo siguiente, porque aquí hay un problema del mecanismo del desmonte de los certificados. Cuando se aprueba la ley de recapitalización, que yo en ese momento estaba y sigo todavía como asesor económico de la Cámara de Diputados, en la discusión de esa ley, se lo presenté a Julio César Valentín, le dije, mire, presidente, esta ley hay que llevarla a un periodo mayor de 10 años porque va a ser un costo fiscal muy fuerte para el gobierno, pero el gobierno se empecinó en aprobarlo con los 10 años y así lo hizo. Esa ley, oiga bien, esa ley Va a ser variada ahora. debió haber transferido, y usted lo puede encontrar, Vinicito, en la página web del Banco Central. Si usted entra a transparencia y cliquea en transparencia, quinto informe de recapitalización, usted verá que al mes de junio, que es el último informe, ya Hacienda debió haber transferido al Banco Central para desmontar esos certificados 259.883 millones de pesos, y solamente según la página de crédito público, que también usted la puede cliquear en el Ministerio de Hacienda, entra a áreas funcionales. Ese sí es verdad que está dando una cátedra. Usted verá que en crédito público aparece que a la fecha del 30 de septiembre el gobierno solamente ha recibido vía Banco Central 86.000 millones. Es decir, que el gobierno ha incumplido con la ley de recapitalización, y por eso existe hoy ese pasivo financiero en el banco, que debió haber sido sustituido por bonos del Tesoro por el valor de hasta 320.000 millones en el 2016. Eso es la dinámica de la ley de recapitalización, amigo. Iván, una pregunta, como tú eres economista
Buen economista. Y es compañero mío de la línea roja. Señor, con mucho orgullo. A mucho orgullo. Yo quiero que tú me expliques. Por una acusación de déficit fiscal se puede querellar a una persona en contra de un presidente de la República. ¿Eso es delito? Ok, bueno, mira, el derecho tributario, y que Vinicito lo oiga, que se lea a Matusi o que se lea a cualquier teórico del derecho tributario. El delito fiscal, el origen del delito fiscal no solamente existe desde el punto de vista del cumplimiento del contribuyente con su compromiso tributario. También existe el delito fiscal cuando el gobierno ha desviado recursos del Estado hacia otros fines. ¿Qué es lo que pasa con la ley de presupuesto? Yo no estoy diciendo al presidente Leonel Fernández, porque en última instancia el presidente Fernández es el ejecutivo de un gobierno donde tú tienes Contraloría, tú tienes Hacienda, tú tienes crédito público, etcétera. El gobierno no se puede pasar de 500,000 millones de pesos legalmente. ¿Por qué? Porque hubo un presupuesto original de 430,000 millones y se le sumó un adicional de 71,000. Si se ejecutara todo fuera legal. Ahora, si se pasa, que incluso las proyecciones fiscales, que yo lo he dicho, del gobierno, proyectan un presupuesto de 518,000, ahí puede haber la acusación del delito fiscal. ¿Por qué? Porque primero se transgredió el artículo 48 y siguiente de la ley 22306 de presupuesto, que no puede ser transgredido si no aprobado por el Congreso Nacional. Y segundo, porque se desviaron recursos hacia actividades que no tuviesen que no estuvieran programadas en la ejecución del presupuesto. Ahí existe el origen del delito fiscal, pero eso no es un problema digamos, de algo dogmático, de algo, sino habría que ver hasta dónde hubo incumplimiento en la fiscalización de Hacienda y de crédito público a la ley de presupuesto. Iván, gracias. Vamos a Vinicito para que concluya. Pero vamos a una pausa y concluimos. Gracias, Iván. Retomar el camino entonces de los comentarios. Adelante, Vinicito. Sí, Julio, el error central del análisis del economista Iván Rodríguez. Brillante economista. Sí, pero parece que se equivocó, porque recuerden que hasta cualquier persona que esté muy capacitada puede cometer errores. En este caso, él tiene un error garrafal en su análisis, que es creer que la ley de los compromisos del gobierno con el Banco Central, producto del Estado Dominicano, producto de la ley de capitalización, es la misma partida que año por año le cuesta al Banco Central el costo operativo del pago de los certificados. Eso es un error fundamental del economista que lo lleva a este tipo de cálculos erróneos. Son cosas totalmente distintas, porque aunque tienen un mismo origen, pero el Estado Dominicano, mediante una ley, ciertamente se comprometió en asumir y en ayudar al Banco Central con ese déficit acumulado desde la crisis del 2003. Pero eso no significa que esos son los mismos dineros de que anualmente el Banco Central le paga a los terceros que tienen certificado en el Banco Central. De ahí es que viene, ese es el punto fundamental. El punto 2, sobre la responsabilidad fiscal que él habla de los gobernantes. En este caso, en ningún caso de América Latina ni del mundo, los presidentes que han incurrido en déficit fiscal se han sido ninguno acusado de un delito en ese sentido. Es más, el propio presidente Danilo Medina, en estas conversaciones que se están haciendo con el Fondo Monetario Internacional, lo que se fija es un tope de hasta dónde es conveniente económicamente que el Estado gaste, más por encima de sus ingresos. Pero eso no quiere decir que Danilo Medina no va a tener déficit fiscal el año que viene del 2013, ni del 14. Y no podemos pretender que Danilo Medina será acusado porque vamos a tener un déficit que pueda andar por 70, 80, 90 mil millones de pesos. Son políticas económicas que los estados tienen, que dependen mucho de su capacidad de financiar las deudas y la capacidad de pago que tiene. Obviamente, todos estos economistas del patio han estado diciéndole al país que este país está quebrado, que Leonel dejó la capacidad de deuda del país agotada. Y yo entiendo que estén asustados y preocupados porque el presidente Fernández saca una nota de esta semana pasada de JP Morgan Chase
donde dice que con relación a América Latina, la deuda de la República Dominicana es moderada, y donde en todos los mercados internacionales los bonos de la República Dominicana son cotizados a un interés ínfimo con relación a otros países, a la mayoría de los países de América Latina. Bueno, pues gracias. Y finalmente, Julio, por favor, sí. Si vamos a entender esta situación del déficit fiscal, yo le preguntaría y emplazo públicamente a Iván Rodríguez si él entiende que la ley de bonos del 2001 de Hipólito Mejía, que se hizo por ley y se estableció una responsabilidad penal si se desviaban los fondos, si ese gobierno debiera estar en Najayo por no haber cumplido con la ley de los bonos que establecía específicamente dónde se iban a gastar ese dinero, y que finalmente no se gastaron en ninguna de las obras que estaban en dicha ley. Bueno, pues muchas gracias, Benicito. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.